En este momento vamos a empezar um, con el capítulo 31. Vamos a continuar leyendo. Hoy vamos a enfocarnos en este capítulo 31 y vamos a detenernos aquí por un ratito y vamos a analizar lo que está pasando en ese capítulo 31 de Números. Mientras ustedes van pensando, recuerden, vamos a recordar, todavía ellos están en los campos de Moab, frente al río Jordán, frente a Jericó. Esta es la posición de todavía el pueblo de Israel sigue allí. Y en este capítulo vemos que se arma una guerra contra Madián. ¿Ok? Vamos a ubicarnos. Recuerden quiénes son los madianitas que conocemos en la historia hasta ahora. Hemos conocido a Yetro y hemos conocido a Séfora, la hija de Yetro. Séfora era la esposa de Moisés y Yetro era un sacerdote de Madián. ¿Ok? Ahora vamos a ubicar dónde está Madián. Si ustedes vienen aquí al mapa, recuerden que en este momento estamos aquí frente a Moab, más aquí, por el número más o menos 16 aquí frente al río Jordán. Ya estamos aquí ubicados. Y ahora estamos en el capítulo 31 y dice que el Señor mandó a que tuvieran una guerra contra Madián. Miren dónde está Madián. Ahora, cuando ustedes leen el capítulo 31, no hace sentido, porque tú dices, si ellos están en Moab, ¿por qué él está haciendo guerra contra Madián? Debería estar haciendo guerra contra Moab, no contra Madián. Y como que el momento, cuando tú lo lees así, sin ninguna otra información, te puedes perder. ¿Ok? Puedes perder la perspectiva de por qué está pasando esto, cómo es que van a volver para atrás si ya habían corrido todo esto para el frente, por qué no pelearon antes con ellos cuando estaban en esa área. Bueno, vamos a entender todo eso según vayamos. Y ¿saben qué? Ahora que lo pienso bien, voy a darles información ahora para que cuando lleguemos a ver lo que está pasando, ya vayamos entendiendo, ¿ok? Ya vayamos entendiendo lo que está pasando de antemano y así no estemos todas perdidas sin saber por qué Dios está peleando contra Madián. Aquí está. Ok. En el capítulo 22 de Número, en el verso 4, vimos que Balac, el rey de Moab, consultó a los ancianos de Moab, de Madián, perdón. Él era el rey de Moab y consultó a los ancianos de Madián cuando vio que el pueblo de Israel estaba viniendo al desierto de ellos, estaba entrando a los territorios de ellos. ¿Ok? En el capítulo 22, el mismo capítulo, pero el verso 7, vemos que los ancianos de Moab y también los de Madián, esos ancianos todos van juntos a donde el profeta Balac. O sea que había una unión política entre Madián y Moab. Luego, en el verso 25, capítulo 25, verso 1 al 9, habla de cómo el pueblo de Dios fornicó con mujeres moabitas, pero también menciona a las mujeres madianitas, al punto que hubo uno de los de Israel que trajo a una mujer madianita y el hijo de Aarón fue y lo mató porque le pareció algo terrible. Lo que Finis, ¿se acuerdan? Finis vino y mató a esa mujer madianita con ese hombre israelita. Y ahí fue cuando paró la mortandad. Ese día murieron creo que unos como 34,000 israelitas por el pecado de la fornicación con mujeres moabitas y mujeres madianitas. ¿Ok? Y en el capítulo 31 que vamos a estar viendo hoy, habla de que por culpa de las mujeres madianitas hubo una gran mortandad. Y está hablando de esa mortandad que hubo en el capítulo 25 del libro de Números. Ahora, entendiendo esto ahora, ok, ahora hace sentido que cuando ellos van hacia la guerra contra Madián, realmente es porque hay una unión donde están unidos Moab y Madián, ellos pelean juntos, ellos hacen todas las cosas juntos, hasta el punto de que las mujeres que fueron a hacer pecar al pueblo de Israel eran también madianitas, no solamente las moabitas. En este capítulo 31, desde el 1 hasta el 14,
no va a hablar de esta guerra. Y nos hace ver que esta guerra era para venganza de Jehová. ¿Ok? Fueron 12,000 israelitas, 1,000 de cada tribu. Cuando fueron en esta guerra, ellos mataron a todo varón. Ningún varón dejaron vivo, a todo varón lo mataron. Mataron 5 reyes y a Balaán. Hay 5 reyes madianitas y adicional mataron a Balaán, el profeta. Dejaron vivas a todas las mujeres, a los niños, las bestias y los ganados. Incendiaron todas las ciudades. Y cuando regresaron, Moisés se enoja con ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Moisés se enoja? Eh, no hicieron lo que Dios le dijo, lo que le había mandado, que fueran y mataran a todos los hombres, que cogieran todo el botín, que quemaran todas las ciudades. Bueno, algo interesante que dice en el verso 49 acerca de esta guerra es que ninguno de los israelitas murió en esa guerra. Cuando ellos fueron y destruyeron a los eh, madianitas, ni un solo israelita pereció de esos 12,000 hombres, según el verso 49. Ok, entonces vamos a leer el verso 15. Si usted, ya acabo de dar un resumen del 1 al 14 de lo que estaba pasando, qué se iba a hacer con esta guerra, cómo iba a ser. Y aquí vemos ahora, después que Moisés se enoja, ¿por qué Moisés se enoja? Verso 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Y tú como qué? Pues si las mujeres no van a la guerra, ¿qué Moisés está pensando? ¿Cuál es el problema? Hey, entonces dice, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Moisés le está dando la razón de por qué esas mujeres no debieron haberse quedado vivas. Estas mujeres eran mujeres que habían hecho prevaricar al pueblo de Israel. Y recuerden que aunque ellos habían tenido muchos quejas en el camino, se quejaban por el agua, se quejaron por la comida, se quejaron por el agua otra vez, se quejaban de por qué se iban a morir en el desierto, por qué mejor no lo llevaban a Israel. Recuerden que, pecaron hasta con el becerro de oro, pero nunca se había visto este tipo de pecado en Israel. Esta es la primera vez. Y es interesante que este pecado de Balaán, aún en Apocalipsis se menciona, ¿ok? Aún en Apocalipsis se menciona este pecado, donde por dinero hacen caer al pueblo en pecado, por amor al dinero, que es el pecado de Balaán. Ahora, Balaán no pudo, si ustedes recuerdan el capítulo 25, él no pudo emitir ninguna maldición contra Israel. Él no pudo. Cada vez que él hablaba, 7 veces habló y 7 veces tuvo que bendecir y 7 veces tuvo que hablar de prosperidad y tuvo que hablar cosas buenas hacia Israel. Y habló en contra de Moab en ese momento y habló en contra de Madián y habló en contra de todo el mundo, pero a Israel lo bendecía. Sin embargo, según las escrituras, por otro lado, él hizo estos consejos. Y el consejo es que mandaran a las mujeres, porque si mandaban a las mujeres, Dios se iba a enojar con ellos. Ese fue el consejo de Balaam. Por dinero. O sea, yo te voy a coger el dinero, yo te voy a dar el consejo. Y el consejo es, vete y manda de tus mujeres, mándalas allí, y ya verás cómo Dios se enoja con ellos. Y efectivamente así fue. Dice que fueron miles los que murieron en aquella mortandad. Entonces Moisés ordena, matad pues, esto en el verso 17, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no haya sido conocido varón, las dejarás con vida. A veces viene una cierta pregunta de, ¿esto era el consejo de Dios o esto era el consejo de Moisés? ¿Quién tomó esta decisión?
Sin embargo, sabemos que según las escrituras, estas mujeres sí fueron esa piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y sí una gran mortandad porque Dios estaba enojado con el pueblo a causa de su pecado. ¿Había Dios enseñado al pueblo de Israel en contra de la fornicación, en contra de tomar mujeres extrañas? Sí, extranjeras, mujeres extranjeras. Todo era parte de las violaciones a los mandamientos de Dios. El pueblo no estaba obedeciendo al Señor, el pueblo había estado desobedeciendo. Y cuando dan esta orden de matar, a muchas personas le es chocante, ¿ok? Le es chocante. ¿Cómo Dios va a mandar a matar? ¿Sabe? ¿Por qué van a matar a todas esas personas? Está bien que mataran a las mujeres que pecaron, pero ¿por qué a los niños? ¿Sabe? Y hay muchas interrogantes que pueden venir cuando leemos la Biblia. Yo siempre le digo, pregúntense y busquen respuestas en las escrituras. Y ya mismo les voy a dar esa respuesta. Vamos a terminar con la lectura y luego entonces vamos a ir a analizar cómo Dios ve la muerte, cómo Dios ve la vida. Él es el dador de la vida. Nuestra vida está en sus manos. Y aunque para nosotros la muerte parece como algo terrible, la verdad que para Dios no es nada terrible. Si un niño muere y no tiene pecado, para Dios no hay nada malo en eso. Ese niño solamente, el espíritu de ese niño va a la presencia del Señor. Eso es todo. Así que a veces uno va a escuchar comentarios de personas que no ven la supremacía de Dios, que no ven que Él es el dueño de todo, que todo le pertenece a Él, incluso nuestras propias vidas. Y hay mucha lucha con eso, incluso dentro de los mismos cristianos que, o personas que se llaman cristianos y que llegan a dudar de por qué Dios hizo eso, a cuestionar de la pregunta, a cuestionar por qué Dios hizo eso. La voluntad de Dios o las decisiones de Dios no son para nosotros cuestionar. Pero sí, nosotros vemos a Dios como el dador de la vida, lo vemos a Él como el dueño de todo. No nos va a extrañar estas cosas. La muerte de estos niños no va a ser algo que nos va a afectar porque entendemos que esas vidas le pertenecen a Él también. No sé si hace sentido, espero que sí. Toda vida, todo lo que hay en la tierra, todo le pertenece a Dios. Y Él como dueño y alfarero de estas vidas, Él puede hacer lo que Él quiera con ellas. Y el problema es cuando estas almas o estas vidas que Él ha creado empiezan a hacer lo que les da la gana. Ahí es donde viene el problema. El problema no es que alguien se muera. El problema es dónde tú vas después que te muera. Porque todos nos vamos a morir. Aquí nadie se va a quedar de yuca. Entonces, no es quién se murió, cómo se murió, es qué va a pasar después que te muera. Si tú eres inocente, tú no tienes que preocuparte que murió. El problema es cuando hay pecado envuelto y la persona muere. Viene un juicio sobre esa persona. Muy diferente a un niño que muere y no tiene que vivir todas las cosas desagradables que estaban haciendo en su nación, su pueblo, su familia. El Señor los libró de estas cosas horribles que iban a vivir. De verdad que si lo vemos viendo a Dios como el Dios dador de vida, el creador. Ahora, en el capítulo 39, versos 19 al 24, todos estos hombres que fueron a la guerra, esos 12.000 hombres que fueron a la guerra y regresaron todos sin ningún problema, tenían que pasar por un proceso de purificación y limpieza antes de entrar al campamento. Se habían contaminado con muertos, recuerden que la Biblia decía eso, se habían contaminado con gentiles, o sea, estaban en un proceso de sucio, de impureza es la palabra, impureza. Así que todos los que fueron a la guerra tenían que esperar 7 días antes de entrar al campamento. Todas las cosas que ellos trajeron como botín tenían que ser limpiados también. Todo lo que fuera metal, que fuera resistente al fuego, iba a ser limpiado con fuego. Eh, oro, bronce, plata, cosas que el fuego no destruyera. Todo eso se limpiaba con fuego. Ahora, las cosas como las maderas, como los animales, las telas, las pieles de los animales, todo eso tenía que ser limpiado con agua, porque eran cosas precederas, pero todo tenía que ser limpiado.
Incluso los mismos hombres de Israel tenían que limpiarse también antes de entrar al campamento, pues habían sido todos contaminados. Ese tiempo de purificación antes de entrar al campamento. ¿Sabe que estar en el campamento nos lleva a nosotros a ver como si fuera el pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia, el pueblo de Dios. Y ahora vamos a hacer un análisis cómo cuando uno viene al pueblo de Dios tiene que limpiarse antes de entrar al pueblo. Oiga bien, las personas tienen que limpiarse antes de entrar al pueblo. ¿Alguna vez usted ha pensado en esto viendo el bautismo como una necesidad de limpiar con agua antes de poder ser parte de ese pueblo de Dios? Hay una limpieza espiritual cuando tú te bautizas y esa limpieza te permite entrar al pueblo, al campamento, a ser parte del pueblo de Dios, donde está la presencia de Dios misma. Yo sé que hoy día nosotros no practicamos esto, nosotros invitamos personas que no son cristianas para que vengan y vean lo que nosotros hacemos. A veces las personas ni entienden lo que se está hablando. Nosotros hemos invertido el proceso del evangelismo. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos. Y nosotros cogemos y le decimos a la gente, vengan para que vean lo que nosotros hacemos. Bien extraño. O sea, hemos cambiado completamente cómo funciona esto. A veces en la iglesia se hablan cosas que los invitados no lo pueden entender. No saben lo que están hablando, no entienden de qué están hablando. Y puedo contar una anécdota, me pasó en una ocasión, yo como visita vengo a la iglesia de Cristo y escucho al predicador, aquel entonces era David, y estaba él diciendo, nosotros somos trapo de inmundicia. ¿Ustedes saben lo que es un trapo de inmundicia? Es ese paño que la mujer usa en su tiempo menstrual. Y yo, ¡Iu! No, ese hombre está loco. Nosotros no somos eso. Entonces, porque yo decía, este hombre está hablando disparate. ¿Cómo él puede decir que nosotros somos eso? Esta persona está muy equivocada. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía entendimiento de lo que estaba hablando. Yo no tenía ni siquiera entendimiento de que Dios me veía así en ese momento. Luego de estar estudiando, porque pues, créanme, que después le pregunté, ¿por qué usted dijo eso? Porque usted está diciendo eso de nosotros. Nosotros no somos eso que usted está diciendo. Y cuando él se sienta entonces a llevarme a través de las escrituras y explicarme cómo Dios ve el pecado, entonces pude entender. Pero en el momento, yo estaba que yo hasta me bloqueé, ya, yo no quiero escuchar a este hombre ya no más. Deja que salga, que voy a pelear con él cuando salga. Yo lo voy a poner en su sitio, que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Eso, ese pedacito me lo sabía, ¿verdad? Entonces, um, muchas veces nosotros tenemos invitados dentro de la iglesia y las personas ni saben de lo que estamos hablando. Pueden hablar algo de Apocalipsis y el invitado como, ¿qué rayo es eso? O sea, esta gente está hablando de dragones y que un dragón, los dragones no existen. Esta gente está fantaseando aquí, están fantaseando. O sea, ni saben de lo que están hablando. La verdad es que ellos no entienden de lo que estamos hablando porque dice la palabra que para tú entender las cosas espirituales tú tienes que tener el espíritu. Si tú no tienes el espíritu, tú no vas a entender muchas cosas que son espirituales y que solamente los espirituales lo pueden entender. Así que me hace sentido cuando dice que debe purificarse, limpiarse antes de entrar al campamento. Y me lleva a esa alegoría de la iglesia o esa comparación con la iglesia. Entonces, todo debe ser limpiado. Ahora, luego, todo lo que se trajo, capítulo 25 al 54, habla de ese botín que se trajo, y cómo se iba a repartir ese botín. Y habla que de los que fueron a la guerra se le iba a dar el 50% de todo lo que se trajo. Y yo no voy a leer todos los números de las cosas que se trajo. Era demasiado. Eran miles y miles y cientos de miles de ovejas, de vacas, de muchos animales. Ustedes lo pueden leer con calma si quieren contar los números. Esos números no me van ni me vienen, así que no los vamos a contar. Pero me pareció interesante cómo repartieron el botín y eso sí se lo estoy compartiendo. Um, ese 50% para los que fueron a la guerra y un 50% para los que no fueron a la guerra. O sea que el botín se dividió entre el pueblo completo. Adicional, los que fueron a la guerra le iban a dar al sacerdote Eliezer y a su familia uno por cada 500 de lo que recibieron. O sea que le iban a dar una cantidad adicional. Eso es como un 2%, por si quieren tener una idea más o menos. Uno de cada 500 cosas le iban a dar uno al sacerdote.
Y luego de la gente que quedaron, le van a dar a los levitas uno por cada 50 cosas de las que recibieron. Si, por ejemplo, yo recibí 50 vacas, pues le tengo que dar una a los levitas. ¿Ok? Si yo recibí 50 ovejas, pues le voy a dar una para los levitas. Y así todo el pueblo de las cosas que recibieron iban a darle a la familia sacerdotal, iba a ser de los que fueron a la guerra, de esos 12,000, y a los levitas le iban a dar de esos que se quedaron, que no fueron a la guerra, de esa otra mitad. Así que se dividió de esa forma. Me parece interesante. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de todo lo que el pueblo de Israel tenía que dar para las cosas de Dios y cómo nos dimos cuenta de que no era solamente un 10%, que el 10% era solamente una vez al año, o cuando había una cosecha, porque hay cosechas que no se daban cada año, o sea que era cada vez que sea fruto daba su cosecha, pues se daba el 10% de esa cosecha. Asimismo, de las ovejas o de los vacas o de la cabra, el primero de cada uno tenía que dárselo al Señor. Eso no era parte del diezmo, eso era parte de las primicias. Es muy diferente al diezmo. Y ellos tenían que darlo. Y vimos allí cómo tenían que dar también unos por cientos y diarios tenían que dar, a diario tenían que dar ovejas y cabros y vacas, todos los días tenían que llevar ese holocausto continuo. Ahora, luego de calcular todo eso, que la verdad, no calcular, pero de ver, realmente de ver todo lo que ellos tenían que dar y tenían que dar todos los días, nos dimos cuenta que no tiene nada que ver con un 10%. Algunas personas que han tratado de sacar el cálculo dicen que tal vez ellos daban un 37 a un 40% de lo que ellos recibían. O sea que no era el mínimo de un 10%, sino que eso era solamente lo que se daba en las cosechas. Todo lo demás que se daba era en base a lo que se daba todos los días, diariamente, más lo que se daba en las fiestas. Y ahora veo que adicional, también de lo que recibían de cualquier botín, tenían también que dar al Señor. Y si se dan cuenta, no era un diezmo, pero tenían que dar 1%, uno de 50 o uno de 500, dependiendo a quién se le estaba dando. Y estas eran unas leyes de cómo se iba a repartir cuando hubiera un botín. Y esto se establecía de esta forma para que el pueblo ya supiera. O sea que nadie tiene que decir, oye, ¿cómo se va a dividir esto? No, eso ya no tiene que comentar, pues ya el Señor les está diciendo cómo se va a dividir. Ahora, vienen las preguntas de ¿por qué esta guerra? ¿Por qué Dios se estaba vengando? Ya vimos que en Número 25, entendemos que estos pueblos estaban unidos y estaban haciendo un plot, haciendo un programa para ir contra Dios. Tenían planes para ir en contra del pueblo de Dios. Cuando hablamos de la venganza, vemos que en Miqueas 5:15 dice, con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Eso es lo que dice el Señor. Yo haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y a nosotros nos dice, ustedes no se venguen ustedes mismos. Ustedes no se venguen, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19 dice que le dé lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y cuando vemos esto de la venganza, ah, seguimos viendo esta escritura que él sigue diciendo, mía es la venganza. Hebreos 10:30 también. Conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Espérate. Dice, mía es la venganza y el Señor juzgará a su pueblo. O sea que la venganza es literalmente un juicio. Eso es lo que está diciendo. Va a haber una venganza sobre esos que no obedecieron. Va a haber un juicio sobre esas personas que no obedecieron. Y cuando nosotros vemos el juicio, dice, ay de ellos, dice el Señor, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Este es el libro de Judas que estoy leyendo, capítulo 1, verso 11.
donde menciona este mismo Balaán del que estamos hablando, que murió allí en la guerra contra Madián. Ese mismo Balaán que fue que aconsejó que esas mujeres fueran, las madianitas fueran, hicieran pecar al pueblo de Israel. Y todo fue por lucro. Lucro quiere decir por ganancia, por dinero. Cayeron en ese error. Y dice que hay personas que han caído en el camino de Caín con la envidia, ¿verdad? Y han caído en el camino de Balaán con el amor al dinero. Y perecieron, dice, en la contradicción de Coré, cuando están luchando en contra de los líderes. Y estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevadas acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y tú dices, ouch. El Señor está hablando de un juicio que va a venir contra estas personas que no están firmes, estas personas que no dan fruto, estas personas que están doblemente muertos porque están muertos de sus delitos y pecados. Y adicional a eso, el día que mueran no van a tener vida. El Señor no le va a dar vida, sino que van a gustar no van a gustar de la muerte segunda, ¿verdad? Sino que no tendrán vida, sino que serán condenados. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No solamente que la hacen, sino que hablan en contra del Señor. Y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Hablando de esos que solo están buscando su propio bien y no el de la iglesia. El Señor habla de su juicio a través de toda la Biblia y habla de cómo habrá juicio para todos aquellos que han desobedecido, todos aquellos que no han hecho bien, o aquellos, como dice en Romano 2, habla de aquellos que andan juzgando a otros, pero ellos están haciendo la misma cosa o peor. ¿Ok? Y el Señor dice, ¿y tú piensas, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios? O sea, juzgando y acusando a los demás de cosas que ellos también están haciendo. Dice, mira, el día del juicio tú no vas a escapar. Si ellos van a ser condenados, tú también vas a ser condenado. O tú menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, esa larga espera pacientemente, ignorando que esa benignidad es para que te guíe al arrepentimiento, no es para otra cosa. Esa bondad de Dios es para que tú procedas a arrepentirte, pero por su dureza de corazón, por su corazón no arrepentido, atesoran para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un justo juicio. La venganza de Dios no es por capricho. Esa venganza que Dios tuvo contra el pueblo de Madián no fue por capricho. Fue un justo juicio contra ese pueblo. Un pueblo desobediente y no solamente era desobediente, sino, como ya le expliqué, hacía pecar al pueblo de Dios. Eh, a propósito, o sea, lo planificaban. O vamos a hacer esto para que Dios se enoje con ellos, para que Dios entonces sea que los castigue, que Dios sea entonces que los condene. Pero ellos también estaban haciendo lo malo. Ellos están diciendo, oh, este pueblo de Israel, vamos a hacer algo para que Dios lo castigue. Pero lo que ellos están haciendo también es malo. Y también ellos iban a ser castigados. Y esto lo que ellos recibieron en esta guerra fue ese castigo que ellos merecían por su maldad. Ahora viene la pregunta, pero si Dios es amor, ¿por qué Dios se vengaría? Y ciertamente, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y primera de Juan 4:16 también habla de que Dios es amor. Y lo dice así clarito, Dios es amor.
Pero ¿sabes qué? También la misma palabra dice en el libro de Hebreo que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, donde Él va a bendecir al que le honra, pero también va a condenar en juicio al que no le honra. Sí, Dios es amor. Y sí, Dios es fuego consumidor. Es Dios celoso, dice Deuteronomio 4:29. Es un Dios celoso. Y un Dios celoso se va a vengar, va a hacer juicio, porque es un Dios justo. Por eso hace juicio, porque es un Dios justo. Y su venganza es justa. Aunque nosotros, a nuestros ojos humanos, se pueda ver como una injusticia. Ah, pero si Dios es el dador de la vida, si Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra, si nuestras vidas le pertenecen a Él y Él decide llevársela, ¿qué gran diferencia hace? ¿Cuál es la gran diferencia? Todavía es Él el dador y el que la quita. Él es el dueño, le pertenece a Él, está con Él. ¿De qué estamos hablando nosotros? O sea, yo no me imagino que yo hice una silla, una persona trabaja con madera y viene y construye una silla, y luego la silla viene y me dice a mí, oye, eh, yo no quiero que tú me hicieras así. Y cuando yo cojo esa silla y digo, me quedó mal porque tiene una pata más grande que otra y la tiro en el fuego, pues me enojé, la rompí, lo que sea, me senté en ella y me caí porque estaba mal hecha, y después la silla venga a pelear conmigo. Eso no hace sentido. Igual pasa con nosotros. Nosotros somos creación, somos personas, somos seres creados. Y el ser creado no puede preguntar al creador, ¿por qué me creaste así o por qué haces estas cosas? Dios como dador de vida, Él le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que le he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con la vida, la Biblia nos dice que escojamos la vida. Hay un versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando yo leo ese versículo y dice, wow, y Dios me dice, escoge la vida. Escoge pues la vida. Me está diciendo, escoge a Cristo. Es lo que me está diciendo que escoja, para que vivamos tú y tu descendencia. En Mateo 10:28 nos habla de que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el único que tiene ese poder es Dios, más nadie. Entonces nosotros tenemos que ver la supremacía de Dios, tenemos que ver la soberanía de Dios y entender que cuando pasan estas situaciones donde hay un pueblo desobediente y el Señor decide quitar a este pueblo por su desobediencia, Dios está haciendo un juicio justo. Dios está haciendo un juicio justo. Um, y Él da vida a quien Él quiere, dice Juan 5:21. Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Entendemos que va a haber un día de la resurrección. Ese que da la vida ahora aquí en esta tierra, también es el que da la vida en la resurrección. O sea que aunque hayas muerto, vivirás. Y es interesante porque a veces se nos olvida este verso que habla de que todos vamos a vivir, buenos y malos, todos vamos a vivir eternamente. A veces se nos olvida, y la verdad no traje el versículo, si alguna hermana lo encuentra, por favor compártelo, donde dice que todos vamos a resucitar, todos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. La muerte es solamente algo temporero en nuestras vidas. La muerte no es eterna. La vida es eterna. Es interesante. Tú mueres y tú no te vas a quedar muerto eternamente. No importa si hayas sido bueno o malo. Tú vas a resucitar y cuando resucites vas a ir a condenación eterna o a vida eterna. Así de sencillo. Así que
cuando vemos estas escrituras que hablan de una matanza completa y van a haber personas que van a cuestionar a nuestro Dios, hey, el dador de la vida, yo no me preocupo, esos que se murieron van a resucitar. Preocupémonos, como dice Pablo, de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Preocupémonos de que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida por nuestro comportamiento. Y preocupémonos de que la vida que vivamos aquí sea una que honre y glorifique al Señor, para que cuando venga ese día del juicio, nosotros podamos resucitar a vida eterna. Todos vamos a resucitar. Nadie se va a quedar muerto para siempre. La muerte no es eterna, pero la vida sí es eterna. Y el Señor promete vida eterna. Fíjense, no existe tal cosa como muerte eterna. Existe condenación eterna. Ah, y cuando nosotros miramos la vida de ese punto de vista, donde todos vamos a resucitar, lo voy a buscar porque lo quiero compartir con ustedes. Todos resucitaremos, ah, unos a vida eterna y otros a condenación. ¿Ok? Juan, capítulo 5, verso 29. Vamos a compartir aquí la Biblia y vamos a buscar Juan, capítulo 5. Ok, y dice el Señor. Y también, voy a leer desde el 26 hasta el 29. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, el Padre le dio autoridad al Hijo para hacer juicio. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, y cuando dice todos, es decir, buenos y malos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que no nos extrañe la muerte, preocupémonos de dónde vamos a resucitar el día que el Señor haga su juicio y que todos los que estén en los sepulcros oigan su voz. Ese día todos se levantarán de los sepulcros y todos irán ante el juicio de Dios. Y todas sus obras serán juzgadas allí. Y él habla que su juicio es justo. Dios es un Dios justo. Y le ha dado autoridad a Cristo para hacer ese juicio. Y la pregunta ¿es realmente relevante si murieron o no personas en esa guerra? Si murieron todos, si, si los niños murieron, que si las mujeres murieron. No, eso no es lo más importante. Lo importante es que hubo un castigo, a un juicio, a una desobediencia y que igualmente nosotros, si no nos arrepentimos, vamos a perecer de la misma forma. Y al final todos resucitaremos para el día del juicio, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que cuando vemos estas cosas en la Biblia, Señor, no dejemos de ver tu supremacía, no dejemos de ver tu soberanía, no te dejemos de ver, Señor, como el dador de la vida, quien tiene poder de darle y quitarla, porque es tuya, Señor, te pertenece a ti. Que nosotros podamos entender que tú eres justo y que tú haces juicio justo, que tú en tu bondad y en tu misericordia has permitido cosas en nuestras vidas, pero va a haber un día, Señor, que todas nuestras obras van a ser juzgadas, sean buenas o sean malas, hayan sido hechas en lo público o en lo secreto, como dice Eclesiastés allí, capítulo 12, versos 13 y 14. Porque esto es el todo de cada uno de nosotros, temer a Dios, guardar tus mandamientos, porque todas nuestras obras serán traídas a juicio, sean buenas o sean malas,
hayan sido en público o hayan sido en privado. Así que Padre Santo, ayúdanos a entender tu palabra y a saber que va a haber un día de juicio. Y así como tú efectuaste tu venganza o tu juicio sobre Madián, así también nosotros estaremos ante el juicio. Te suplicamos, Padre, que nos llene de sabiduría y nos llene de tu palabra y con tu Espíritu Santo para que no nos apartemos de ti, Señor, para que sigamos tu vida, toda nuestra vida te sigamos a ti y que no nos apartemos de tu palabra, Señor, que tu palabra sea la guía para nosotros continuar en este caminar. Gracias por tu amor, por tu cuidado, así como cuidaste al pueblo de Israel allí en esta guerra contra Madián. Te pedimos también que nos cuide a nosotros en esta guerra espiritual que estamos viviendo, donde se levantan huestes celestiales de maldades contra nosotros cada día, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y que tú pelees esas batallas por nosotros, Padre. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.